Hola, hola, sean muy bienvenidos al subreddit del control. Pido disculpas por mi español que no es muy bien, ¿no? No es mi lengua materna, pero prometo intentar mejorar. La historia de hoy trata sobre un jefe difícil. Y no voy a mentir, me sacaba de quicio. Bastante. En el comentario fechado les dejo la marca de tiempo donde comienza el vídeo para quienes vienen de la otra aplicación. La jugabilidad del vídeo es completamente original, creada por mí y todas las historias son traducidas y adaptadas por mí para brindarles la mejor experiencia posible. La narración la realiza una IA y las historias contienen elementos ficticios. Cualquier parecido con nombres, personas o lugares reales es pura coincidencia. Así que no dude en compartilhar con quien disfruta de las buenas historias. Denme le gusta, comente su opinión y suscríbete al canal para no perder ningún conteúdo nuevo. Agora sim, sem mais preâmbulos, vamos com a história. Mi jefe imposible. Sofía Martínez estaba teniendo un día terrible. Primero perdió el autobús, después derramó café sobre una carpeta importante, y para completar la mañana, el ascensor de la empresa tardó una eternidad en llegar. Cuando finalmente las puertas se abrieron, salió corriendo hacia la sala de reuniones con el corazón acelerado. Lo siento, llegué. Se detuvo en seco, toda la sala la observaba, y en la cabecera de la mesa estaba él, Alejandro Vargas, director editorial, el hombre más temido de toda la empresa, alto, impecablemente vestido y con esa expresión seria que parecía permanente. Sofía sintió deseos de desaparecer. Señorita Martínez, dijo él con voz tranquila, la reunión comenzó hace 7 minutos. Lo sé, lo siento mucho, siéntese. Eso fue todo. Ni gritos ni sermones, pero de alguna manera era peor. Sofía ocupó su lugar intentando ignorar las miradas de sus compañeros. Durante el resto de la reunión tomó notas en silencio mientras Alejandro explicaba los próximos proyectos, como siempre hablaba con precisión absoluta, sin una palabra de más, sin una sonrisa, sin mostrar ninguna emoción. Definitivamente me odia, pensó Sofía por centésima vez. No era una idea nueva, desde que empezó a trabajar allí. Alejandro parecía observar cada detalle de su trabajo, corregía sus informes, revisaba sus artículos, detectaba errores que nadie más veía, y aunque jamás había sido injusto con ella, Sofía tenía la sensación constante de estar bajo examen. La reunión terminó 1 hora después. Los empleados comenzaron a salir de la sala mientras Sofía recogía rápidamente sus documentos. Señorita Martínez, su corazón cayó directamente al suelo. Lentamente levantó la vista. Alejandro seguía sentado. Sí, quédese un momento. Perfecto. Ahora sí la despedían. Esperó hasta que la sala quedó vacía. Alejandro revisó algunos documentos antes de hablar. Leí el artículo que entregó ayer. Sofía tragó saliva. Entiende que ella parpadeó, que necesita correcciones, por primera vez. Alejandro pareció confundido. No dije eso. Ahora era Sofía quien estaba confundida. Alejandro cerró la carpeta. Es uno de los mejores textos que ha entregado desde que llegó a la editorial. El silencio fue tan grande que ella creyó haber escuchado mal. Perdón, su trabajo fue excelente. Sofía se quedó inmóvil. Aquello era lo último que esperaba escuchar. Gracias. La palabra salió casi como un susurro. Alejandro asintió una sola vez. Puede retirarse. Ella salió de la sala completamente desconcertada, porque aquel breve elogio había sido más amable que cualquier conversación que hubieran tenido en meses. Mientras tanto, Alejandro permaneció sentado observando la puerta cerrada. Había tardado varios minutos en decidirse a decirle aquello, y aún así sintió que no había sido suficiente. Soltó un suspiro cansado. Eres un desastre. La frase iba dirigida a sí mismo, porque cada vez que Sofía entraba en una habitación, olvidaba cómo comportarse normalmente. Era ridículo. Tenía 34 años, dirigía una de las editoriales más importantes del país, negociaba contratos millonarios sin pestañear, y aún así una sola sonrisa de Sofía conseguía ponerlo nervioso. Llevaba más de 2 años ocultándolo. 2 años convenciéndose de que era una mala idea. Ella trabajaba para él, era más joven, merecía tranquilidad, no complicaciones. Por eso mantenía distancia, por eso era tan estricto. Por eso evitaba cualquier comportamiento que pudiera revelar lo que realmente sentía.
Lo que Alejandro no sabía era que esa misma estrategia había convencido a Sofía de algo completamente diferente, que él no podía soportarla, y mientras uno intentaba ocultar sus sentimientos, la otra estaba convencida de que era imposible gustarle. A la mañana siguiente Sofía llegó decidida a no pensar más en Alejandro Vargas, había pasado demasiado tiempo intentando descifrarlo, un día parecía frío y distante, al siguiente la felicitaba por su trabajo, era imposible entenderlo. Definitivamente no voy a analizar nada de lo que diga hoy, se prometió mientras encendía su computadora. La promesa duró exactamente 30 minutos, señorita Martínez. La voz de Alejandro apareció detrás de ella, Sofía casi saltó de la silla, sí. Él le entregó una carpeta, necesito las correcciones antes del mediodía. Ella abrió el documento y sintió que el corazón se hundía, había decenas de anotaciones, todo esto sí, pero Alejandro levantó una ceja, Sofía cerró la boca inmediatamente, entendido. Cuando él se alejó, su compañero Daniel se inclinó hacia ella, otra vez, creo que el jefe tiene algo personal contigo, gracias por el apoyo moral. Daniel soltó una risa, al menos reconoce que existes, preferiría que no lo hiciera, sin perder tiempo. Sofía comenzó a trabajar, pasó toda la mañana revisando cada detalle del proyecto, cuanto más avanzaba, más frustrada se sentía, porque para su desgracia, Alejandro tenía razón, cada observación mejoraba el texto, lo odiaba un poco por eso, o al menos intentaba convencerse de que era odio. Poco antes del mediodía llevó la carpeta a su oficina, golpeó la puerta, adelante. Alejandro estaba concentrado frente a la computadora cuando ella entró, terminé las correcciones, él recibió el documento y comenzó a revisarlo. El silencio se volvió incómodo, Sofía permaneció de pie esperando, finalmente Alejandro cerró la carpeta, buen trabajo, otra vez, otro elogio inesperado, gracias, puede enviarlo a impresión. Ella asintió y salió rápidamente antes de que él pudiera notar lo confundida que estaba. Aquella tarde, la mayoría de los empleados ya se había marchado cuando Sofía seguía trabajando en un nuevo artículo. El reloj avanzaba y la oficina estaba cada vez más vacía, ni siquiera notó que Alejandro seguía allí, hasta que las luces sobre su escritorio se apagaron de repente. ¿Qué pasó? Se levantó sobresaltada, una parte del edificio había quedado sin electricidad. Genial, murmuró, intentó encender su computadora nuevamente. Pero no respondió, no funcionará. Sofía giró la cabeza, Alejandro estaba detrás de ella. Perdiste energía en toda esta sección, perfecto, justo lo que necesitaba. Por primera vez, él pareció contener una sonrisa. Guarda tu trabajo mañana, muy útil el consejo. Alejandro la observó unos segundos, y para sorpresa de Sofía, dejó una memoria USB sobre su escritorio. ¿Qué es esto? ¿Una copia de seguridad? Ella parpadeó. Que hice una copia automática de tu proyecto esta mañana. Sofía lo miró completamente confundida, porque Alejandro tardó un segundo en responder, porque sabía que olvidarías hacerla tú misma. Ella abrió la boca, la cerró, y volvió a abrirla. Eso fue considerado. La expresión de Alejandro cambió ligeramente, como si no esperar a escuchar esa palabra, solo estaba evitando un problema, claro, pero Sofía no estaba convencida, porque por primera vez comenzaba a notar algo extraño. Alejandro siempre parecía estar atento a todo lo que ella hacía, mucho más atento de lo que un jefe normalmente estaría, y mientras ella intentaba entenderlo, Alejandro regresó a su oficina repitiéndose una vez más que protegerla en secreto era mucho más fácil que confesar lo que sentía. Los días siguientes transcurrieron con normalidad, o al menos tan normales como podían ser cuando Alejandro Vargas estaba involucrado. Sofía seguía convencida de que era el jefe más difícil de toda la editorial, sin embargo, cada vez le costaba más ignorar ciertos detalles, como el hecho de que siempre pareciera llegar justo cuando ella necesitaba ayuda, o que recordara cosas que ni sus compañeros notaban. Aquella mañana, Sofía estaba intentando alcanzar una carpeta en uno de los estantes más altos del archivo. Se puso de puntillas, nada, intentó otra vez, nada, vas a caerte. La voz detrás de ella la hizo sobresaltarse. Alejandro tomó la carpeta sin esfuerzo y se la entregó. Gracias, deberían comprar una escalera mejor, o contratar personas más altas. Por un segundo, Alejandro pareció divertido, y Sofía se quedó observándolo, porque estaba empezando a descubrir algo curioso. Cuando él creía que nadie lo miraba, parecía mucho menos frío, más humano, más cercano. Aquella misma tarde, la editorial recibió la visita de varios clientes importantes, todo el equipo estaba ocupado y el ambiente era más tenso de lo habitual. Durante una presentación, Sofía cometió un pequeño error al mencionar unas cifras, nada grave, pero suficiente para que ella se pusiera nerviosa. Antes de que pudiera corregirse, Alejandro intervino con naturalidad, explicó los datos correctamente y continuó la reunión sin llamar la atención sobre el error. La mayoría de las personas ni siquiera lo notó.
Cuando todo terminó, Sofía lo alcanzó en el pasillo. Gracias por lo de antes, Alejandro la miró, cualquiera habría cometido ese error, aún así me ayudaste. Él guardó silencio unos segundos, somos un equipo, la respuesta fue sencilla. Pero hizo sonreír a Sofía durante el resto del día, y por primera vez, empezó a preguntarse si tal vez había estado equivocada, quizás Alejandro no la odiaba, quizás simplemente era terrible demostrando lo que sentía. Aquella semana trajo una noticia que puso a toda la editorial en movimiento. Un importante autor estaba por lanzar una nueva novela y el proyecto sería uno de los más grandes del año. Sofía estaba revisando documentos cuando recibió un correo interno. Minutos después, Alejandro apareció junto a su escritorio. Necesito hablar contigo. Inmediatamente sintió nervios. ¿Ocurrió algo? Ven a mi oficina. Eso no ayudó en absoluto. Cuando entró, Alejandro le indicó una silla frente a su escritorio. Voy a asignarte un nuevo proyecto. Sofía parpadeó. ¿A mí? Sí. Él le entregó una carpeta. ¿Trabajarás directamente conmigo? La sorpresa fue tan grande que tardó unos segundos en reaccionar. ¿Directamente con usted? ¿Hay algún problema? No, solo. Pensé que elegiría a alguien con más experiencia. Alejandro la observó durante un instante. Te elegí porque eres la persona adecuada. El corazón de Sofía dio un pequeño salto inesperado. Intentó convencerse de que era un comentario profesional. Probablemente lo era, pero aún así le costó ignorarlo. Durante los días siguientes comenzaron a trabajar juntos con frecuencia, revisaban manuscritos, corregían propuestas y pasaban horas en reuniones. Sofía descubrió que Alejandro era tan exigente como siempre, pero también empezó a notar cosas que antes no veía, como que nunca le pedía algo que él mismo no estuviera dispuesto a hacer, o que permanecía en la oficina hasta tarde para ayudar al equipo cuando era necesario. Una noche, casi todos ya se habían marchado. Solo quedaban ellos dos revisando una presentación importante. Sofía se frotó los ojos con cansancio. Creo que ya no puedo leer una sola palabra más. Alejandro levantó la vista de su computadora. Entonces descansa 5 minutos. ¿Eso fue una orden o una sugerencia? Las dos cosas. Ella sonrió. Minutos después regresó con 2 cafés de la máquina del pasillo. Dejó uno frente a él. Tome. Alejandro la miró sorprendido. No tenías que hacerlo. Lo sé. Por un momento ninguno dijo nada. Luego él tomó el vaso. Gracias, Sofía. Era una frase simple, pero escuchar su nombre en aquella voz tranquila hizo que algo extraño se acomodara en su pecho, y mientras continuaban trabajando juntos aquella noche, ambos comenzaron a darse cuenta de que cada vez era más difícil mantener la distancia que antes parecía tan sencilla. Los días trabajando juntos hicieron que Sofía y Alejandro pasaran más tiempo cerca de lo habitual. Seguían siendo profesionales en la oficina, pero las conversaciones comenzaron a volverse más naturales. Aquella tarde salieron de una reunión con un cliente importante bastante más tarde de lo previsto. Cuando llegaron al estacionamiento, una fuerte lluvia comenzó a caer. Perfecto, murmuró Sofía. Olvidé mi paraguas. Alejandro miró el cielo y luego a ella. Yo tengo uno. Abrió el paraguas y tras un breve silencio, Sofía se colocó a su lado. Caminaron juntos por la acera mientras la lluvia golpeaba suavemente la tela sobre sus cabezas. Por primera vez en mucho tiempo, no estaban hablando de trabajo, hablaron de libros, de películas, de sus cafeterías favoritas, y Sofía descubrió que Alejandro tenía un sentido del humor mucho más discreto de lo que imaginaba. Nunca sonríe en la oficina, comentó ella. Eso no es cierto. Lo es. Sonrío a veces. 2 veces al año no cuenta. Alejandro soltó una pequeña risa y Sofía se quedó observándolo un segundo más de lo necesario, porque aquella versión de él era completamente diferente, más cálida, más cercana. Cuando llegaron a su edificio, la lluvia seguía cayendo. Gracias por acompañarme, dijo ella. No iba a dejar que caminara sola bajo esta tormenta. Sus miradas se encontraron por un instante, uno demasiado largo para ser casual, y por primera vez, Sofía sintió que aquello que estaba creciendo entre ellos ya no podía explicarse únicamente como una relación entre jefe y empleada. Antes de irse, Alejandro habló de nuevo. Descansa, mañana será un día largo. Sofía sonrió. Sí, jefe. Alejandro negó con la cabeza mientras se alejaba, y por alguna razón, ambos se quedaron pensando en aquella conversación mucho más tiempo del que deberían. El proyecto avanzaba mejor de lo esperado. Gracias a eso, Sofía y Alejandro pasaban cada vez más tiempo juntos. Sin embargo, cuanto más lo conocía, más difícil le resultaba entenderlo. Había días en los que parecía distante y reservado, y otros en los que mostraba una amabilidad que la tomaba completamente por sorpresa. Una tarde, mientras revisaban documentos en la oficina, Sofía notó una fotografía en una estantería detrás de él. Era una imagen antigua de un hombre sonriendo junto a un adolescente que se parecía mucho a Alejandro. ¿Es tu padre? Alejandro levantó la vista. Durante un instante pareció dudar antes de asentir. Sí, trabajaba en la editorial, la fundó. Sofía lo observó con atención.
Era la primera vez que él hablaba de algo personal, debió ser una gran responsabilidad continuar con todo esto. Alejandro guardó silencio unos segundos, más de la que imaginaba, su tono era tranquilo. Pero Sofía percibió algo de cansancio detrás de aquellas palabras, siempre pensé que tenías todo bajo control. Una pequeña sonrisa apareció en el rostro de Alejandro, te sorprendería saber cuántas veces improviso. Ella soltó una risa, no te creo, es verdad. Por un momento el ambiente se volvió más ligero, más cercano, como si la distancia que siempre había existido entre ellos fuera desapareciendo poco a poco. Cuando terminaron de trabajar, Sofía recogió sus cosas para marcharse. Buenas noches, Alejandro, era una de las pocas veces que lo llamaba por su nombre. Él pareció notarlo. Buenas noches, Sofía. Mientras salía de la oficina, ella no pudo evitar sonreír, y detrás de su escritorio, Alejandro la observó alejarse con una expresión suave que nunca mostraba cuando había alguien más cerca. Cada día le resultaba más difícil ocultar lo que sentía, y empezaba a sospechar que Sofía también estaba comenzando a verlo de una manera diferente. Las semanas siguientes fueron las más tranquilas que Sofía había vivido desde que empezó a trabajar en la editorial, o al menos, eso creyó hasta que escuchó un comentario durante el almuerzo: ¿ya viste a Alejandro y a Valentina juntos otra vez? Sofía levantó la vista sin querer, dos compañeras conversaban cerca de la máquina de café. Tiene sentido, sus familias se conocen desde hace años, además, harían una pareja perfecta. Sofía intentó concentrarse en su comida, de verdad lo intentó, pero las palabras siguieron dando vueltas en su cabeza durante el resto del día. Valentina era una empresaria que visitaba la editorial con frecuencia, elegante, inteligente y claramente cercana a Alejandro, y de repente, Sofía comenzó a notar cosas que antes no había considerado: las conversaciones entre ellos, la confianza que compartían, lo cómoda que parecía Valentina cuando estaba a su lado. Aquella tarde, mientras revisaba unos documentos, vio a ambos salir juntos de una sala de reuniones. Valentina sonreía a Alejandro también, y algo se encogió dentro de su pecho. No tenía derecho a sentirse así, ni siquiera sabía si entre ellos existía algo, pero aún así le dolió. Los días siguientes se volvió más reservada con Alejandro, nada exagerado. Solo pequeñas diferencias, menos conversaciones, menos sonrisas, más distancia. Alejandro lo notó casi de inmediato. Una tarde la encontró sola en la sala de archivos. ¿Hice algo mal? La pregunta tomó a Sofía por sorpresa. ¿Qué has estado evitándome? Ella bajó la mirada. No estoy evitando a nadie, Sofía. Su voz fue suave, demasiado suave, y eso hizo más difícil mentir. Finalmente soltó un suspiro. Creo que deberías preguntarle a Valentina. Alejandro frunció el ceño, y unos segundos después pareció entender. Valentina, sí, por primera vez en mucho tiempo. Alejandro pareció completamente desconcertado. Valentina es amiga de mi familia. Sofía permaneció en silencio. Solo eso, añadió él. Ella levantó la vista lentamente, y vio algo que no esperaba encontrar en sus ojos: preocupación, como si realmente le importara que ella hubiera pensado lo contrario, y por primera vez, Sofía comenzó a preguntarse si tal vez había entendido todo mal. Después de aquella conversación, Sofía se sintió avergonzada. Mucho, había pasado días imaginando cosas que nunca habían existido y, para empeorar la situación, Alejandro lo había notado. Sin embargo, algo cambió entre ellos, ya no había tanta distancia, ni tantas palabras sin decir. Aquella tarde la mayoría de los empleados ya se había marchado cuando Sofía terminó de organizar unos documentos. Al salir de su oficina, encontró a Alejandro todavía trabajando. Pensé que ya te habías ido. Él levantó la vista. Podría decir lo mismo, estoy terminando. Yo también. Por un momento ninguno se movió. Entonces Alejandro cerró la carpeta que estaba revisando. ¿Quieres cenar? Sofía parpadeó. ¿Cenar? Hay un restaurante que sigue abierto cerca de aquí. El corazón le dio un pequeño salto. Como compañeros de trabajo. Una leve sonrisa apareció en el rostro de Alejandro. Si eso te hace sentir más tranquila. Ella intentó no sonreír, fracasó por completo. Minutos después caminaban juntos por una calle tranquila, iluminada por las luces de la ciudad. La conversación fluyó con una facilidad que sorprendió a ambos. Hablaron de sus familias, de viajes que querían hacer, de sueños que habían dejado pendientes. Y Sofía descubrió que Alejandro escuchaba con la misma atención con la que trabajaba, como si todo lo que ella decía fuera importante. Cuando terminaron de cenar, permanecieron unos minutos frente al restaurante sin demasiadas ganas de despedirse. Me divertí, admitió Sofía. Yo también. El silencio que siguió fue diferente, más cálido, más personal. Alejandro la observó durante unos segundos, y por primera vez, no pareció intentar ocultar lo que sentía. Aquella mirada hizo que el corazón de Sofía se acelerara, porque empezaba a ser imposible ignorarlo. Entre ellos ya existía algo más que una simple amistad, y los dos lo sabían. Después de aquella cena, todo se volvió más complicado.
y al mismo tiempo, más sencillo, complicado porque Sofía ya no podía fingir que Alejandro era solo su jefe, y sencillo porque por primera vez dejó de intentar convencerse de lo contrario. Las pequeñas cosas comenzaron a tener otro significado, las conversaciones al final del día, los mensajes sobre trabajo que terminaban hablando de cualquier otra cosa, la forma en que Alejandro siempre parecía buscarla con la mirada cuando entraba en una sala una tarde mientras revisaban los últimos detalles del gran proyecto editorial. Sofía se quedó sola con él en una sala de reuniones, el trabajo prácticamente había terminado por primera vez en semanas, no había ninguna urgencia, ningún plazo, ninguna excusa para seguir ocupados. Lo logramos, dijo ella dejando la carpeta sobre la mesa. Sí, Alejandro sonrió levemente, hiciste un trabajo increíble. Sofía soltó una pequeña risa, sabes, hace unos meses habría pensado que estabas a punto de criticar algo, lo sé, estaba convencida de que no te agradaba. Aquellas palabras hicieron que Alejandro bajara la mirada por un instante, como si estuviera reuniendo valor. Cuando volvió a mirarla, había algo diferente en sus ojos, algo que hizo que el corazón de Sofía se acelerara. Ese siempre fue el problema. ¿Qué problema? Alejandro soltó un suspiro, que me importabas demasiado. El silencio cayó entre ellos. Sofía sintió que el mundo entero se detenía. Alejandro, intenté mantener distancia, intenté comportarme como debía hacerlo. Su voz era tranquila, pero sincera, pero cada vez se volvió más difícil. Sofía lo observó sin apartar la mirada, y por primera vez entendió tantas cosas, los pequeños gestos, la preocupación constante, la manera en que siempre estaba pendiente de ella. Nunca había sido indiferencia, había sido exactamente lo contrario. Una sonrisa apareció lentamente en su rostro. Eres terrible ocultando sentimientos. Alejandro soltó una pequeña risa. Lo sé, y por primera vez ninguno de los dos intentó esconder lo que sentía. La confesión cambió todo y al mismo tiempo, no cambió nada. Alejandro seguía siendo exigente en la oficina, Sofía seguía discutiendo con él cuando creía que tenía razón, pero ahora ambos conocían la verdad, y ya no había motivos para seguir ocultándola. Unos días después de aquella conversación, el gran proyecto editorial fue finalmente presentado con éxito, toda la empresa estaba celebrando, había risas, música y empleados felicitándose unos a otros. Sofía se encontraba junto a una mesa de bebidas cuando vio a Alejandro acercarse por primera vez. No llevaba aquella expresión seria que parecía acompañarlo siempre, parecía feliz, disfrutando la celebración. Preguntó él. Mucho. Hubo un pequeño silencio, uno cómodo. Alejandro la observó durante unos segundos antes de hablar. Hay algo que quiero decirte. El corazón de Sofía comenzó a latir más rápido. Te escucho. Él sonrió ligeramente. Durante mucho tiempo pensé que lo más difícil sería ocultar lo que sentía por ti. Sofía sintió calor en las mejillas, y ahora creo que lo más difícil es no decirlo todos los días. Ella soltó una pequeña risa, y aquella risa fue suficiente para que Alejandro olvidara cualquier discurso que hubiera preparado. Se acercó un poco más. Te amo, Sofía. Las palabras fueron simples, directas, sinceras, exactamente como ella necesitaba escucharlas. Sofía sonrió sin poder evitarlo. Yo también te amo, Alejandro. Por un instante ninguno dijo nada, simplemente se quedaron mirándose como si ambos estuvieran disfrutando del hecho de que ya no había secretos entre ellos, ya no eran un jefe difícil y una empleada confundida, ya no había dudas, solo dos personas que se habían encontrado en el momento correcto, y que, después de tanto tiempo, finalmente podían elegir estar juntas. 6 meses después la editorial seguía funcionando como siempre. Alejandro continuaba siendo el jefe más exigente del edificio, y Sofía seguía siendo una de las pocas personas capaces de discutir con él sin miedo. Aquella tarde, ambos salieron juntos de la oficina después de una larga jornada de trabajo. ¿Sabes algo?, dijo Sofía mientras caminaban por la calle, que pasé años convencida de que me odiabas. Alejandro soltó una pequeña risa. Y yo pasé años intentando que nadie descubriera que estaba enamorado de ti. Bueno, no lo hiciste muy bien, lo sé. Sofía sonrió y tomó su mano. Durante un momento caminaron en silencio, disfrutando simplemente de estar juntos, porque después de tantas dudas, malentendidos y sentimientos ocultos, finalmente habían llegado al mismo lugar, y mientras Alejandro apretaba suavemente su mano, Sofía comprendió que el hombre que una vez pareció imposible se había convertido en su lugar favorito en el mundo, y esta vez ninguno de los dos tenía intención de dejar ir al otro.